Hola, continuando con el análisis del servicio Trump en el negocio marítimo, ahora nos vamos a enfocar en el flete. Hemos visto temas de operadores, ahora vamos a ver, enfocarnos en el flete. El calcular un flete marítimo de índole Trump, ustedes comprenderán, es una situación bastante complicada, ¿no? Pero que tiene ciertos parámetros que vamos a proceder a analizar para tener una idea de los criterios que se utilizan para poder definir un flete de estas características. Número uno, ¿de qué depende que los fletes sean más caros o más baratos o sean competitivos? Sin duda depende de una gran ley que todos conocemos, llamada la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? Eso quiere decir que, como habíamos conversado en otras clases, existe en el mercado una cantidad finita de buques. Por ejemplo, buques graneleros. ¿Qué cosa transportan los buques graneleros? Transportan granos. Eso quiere decir que si nosotros, nosotros el mundo, ¿no? Si el mundo produce para su transporte una cantidad de granos equivalente a la capacidad de bodega que en estos momentos está a flote en los buques, quiere decir que existiría un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero como ustedes comprenderán, lograr ese equilibrio es una situación sumamente complicada y difícil debido a que ¿cómo podemos prever las circunstancias en las cuales se va a producir granos y las circunstancias en las cuales se va a demandar estos granos en el mundo, ¿no? Y por otro lado tenemos la construcción de naves, ¿no? Los buques, tú no vas a una bodega y dices, dame este buque, dame este otro buque. Los buques se construyen y el tiempo promedio de construcción de un buque es de 3 años. Quiere decir que cuando tú construyes un buque, tienes que proyectar las demandas y las ofertas que van a haber dentro de los 3 años para saber si ese buque que tú vas a construir tiene alguna alternativa para poder cubrir las necesidades de un negocio que tú quieres sea favorable para ti, obviamente, ¿no? Entonces, en el mundo a veces hay muchos buques y pocas mercaderías. Cuando eso sucede, quiere decir que hay muchos, imaginemos el sector granelero, ¿no? Hay muchas compañías navieras que tienen muchos buques graneleros que ponen a disposición de todos los que quieran embarcar granos. Pero resulta que la cantidad total de granos a embarcar equivale a la mitad de esa flota. Quiere decir que al momento de la negociación los fletes van a caer, pues, ¿no? Porque hay mucha oferta de buques y hay poca demanda de estos buques por esas mercaderías. Entonces, cuando en el mercado hay muchos buques y poca mercadería, entonces tienes que los fletes se van abajo. Pero si fuese al revés, si tal vez hubiera una poca cantidad de buques graneleros, pero mucha cantidad de granos, entonces todas las empresas que quieren exportar granos están tras de una poca cantidad de buques. Es por esa razón que tenemos que en ese caso los fletes suben, pues, ¿no es cierto? Suben porque hay escasez de buques, suben porque hay mucha mercadería y esta mercadería, como de todas maneras se tiene que transportar, son capaces de pagar cada vez más a los buques porque no hay más buques. Entonces, un criterio para saber si los fletes en un mercado determinado van a subir o van a bajar o se van a mantener es la oferta y demanda de las naves, ¿no? Un segundo elemento es la naturaleza de la carga, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de que vamos a tratar de graneles, los graneles se subdividen en graneles secos, graneles líquidos, graneles gaseosos. Podemos tener una división de graneles perecibles, tenemos graneles vivos, tenemos graneles peligrosos, ¿no es cierto? Entonces, etcétera. Y entonces cada tipo de granel
tiene su complejidad y tiene sus riesgos. Por lo tanto, eso influirá en el costo del flete que posteriormente se va a plantear, ¿no? Obviamente, un tercer elemento es la distancia, ¿no es cierto? No es lo mismo transportar la misma mercadería a un puerto cercano que a un puerto lejano, pues, ¿no? Cuanto mayor es el trayecto, cuanto la distancia que hay entre el puerto de origen y el puerto de destino es cada vez más amplia y los buques tienen que quemar más combustible y tienen que pagar más horas laborales a sus marinos, entre otras cosas, entonces el costo sube, ¿no es cierto? O sea que la distancia del buque del puerto de origen al puerto de destino influye directamente al costo del flete, ¿no? Cuarto, los puertos a utilizar, ¿no? Muchas veces nos preguntamos si estamos hablando de buques y estamos hablando de transporte, ¿por qué el puerto tendría que ser un factor a tomar en cuenta en el costo del flete, ¿no? Entonces la respuesta es que, como lo vamos a ver en unos minutos, generalmente las actividades portuarias forman parte de los fletes que las empresas navieras cotizan a los exportadores e importadores. Es por esa razón que los puertos son importantes, porque tú tienes puertos que son baratos y tienes puertos que son caros. Tú tienes puertos que prácticamente tienen muy poco movimiento y hay puertos que están completamente congestionados. Entonces el capitán de un buque, cuando negocia un charter, tiene necesariamente que preguntarse en qué puerto va a cargar y en qué puerto va a descargar para poder saber cuáles son los costos que esto va a generar en la operación del buque. Siguiente, ¿no? Quinto tipo de buque. Obviamente hay diferentes tipos de buques. Hay buques convencionales, pero también hay buques con diseños especiales. Hay buques que tienen más tecnología que otros. Hay buques que son chicos, hay buques que son medianos, hay buques que son grandes, hay buques que son gigantes. Hay buques reforzados, hay buques que tienen diferentes características que afectan necesariamente el costo del flete. Otro tema a tener en cuenta es el clima. Existen puertos donde el clima puede afectar en gran medida las operaciones marítimas portuarias. Por ejemplo, en Centroamérica, las mareas es un factor importante a tomar en cuenta en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala e inclusive Costa Rica, donde existen épocas del año donde las mareas bajan tanto que no permiten que los buques ingresen a esos puertos. Entonces hay que tener cuidado cuando un capitán del buque se compromete a entregar una mercadería a un puerto, porque tal vez cuando el buque llega, el puerto le informa de que no va a poder ingresar debido al calado que el buque tiene hasta por lo menos una semana cuando se recupere la cantidad de agua que normalmente tiene ese puerto. Asimismo, tenemos puertos que están o muy al norte del planeta o muy al sur, en donde el frío es tan intenso que a veces el mar se congela. Y entonces hay que esperar a que levante un poco la temperatura para que el hielo se descongele, para que los buques puedan entrar a cargar y descargar. Y así los ejemplos son múltiples, pues, ¿no? Hay países como en el caso del puerto de Buenaventura, donde es un clima tropical, donde generalmente y en algunas épocas del año llueve muchísimo, ¿no? Si estás hablando tú de un embarque y desembarque de graneles, imagínense cómo una lluvia puede afectar el embarque de azúcar o el embarque de harina de pescado o el embarque de trigo o de maíz. Podría pues malograr no el 1% que hablábamos hace un rato, ¿no?
sino que podría pues malograr 3, 4 o 10% de la mercadería, lo cual estaríamos hablando de miles de dólares. Ya para cerrar este punto, es evidente pues, que el clima es un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Por muchas razones, ¿no? La potencialidad de huelgas. Bueno, este riesgo ha ido desapareciendo paulatinamente porque a mediados del siglo XX los puertos en el mundo eran mayoritariamente estatales. Y al ser estatales, por motivos políticos se contrataban miles de personas, ¿no? Entonces tú ibas a un puerto, no estoy hablando de puertos sudamericanos, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Tú ibas a Estados Unidos a un puerto, al puerto de Nueva York, y encontrabas pues miles de personas trabajando en ese puerto. Estas miles de personas que trabajaban en ese puerto hicieron cientos de sindicatos, y cada sindicato hacía huelga si es que no les permitían aumentos de sueldos o beneficios laborales o cosas por el estilo, ¿no? Esto cambió, digamos, en la década de los 80 cuando hubo una gran privatización de puertos en todo el mundo, ¿no? Debido a que los países se dieron cuenta que tener puertos que sean estatales involucraba pues este problema del clientelismo político que siempre ha habido y siempre va a haber, y entonces es mejor la privatización porque de esa manera la empresa privada, el problema laboral es problema de ellos, por lo tanto ellos no van a permitir que en su empresa exista algún parásito que esté tratando de ganar dinero sin trabajar, cosa que siempre pasa en las empresas estatales, ¿no es cierto? Entonces, la privatización en el siglo XXI ha sido bastante importante y hoy día las probabilidades de huelga son mínimas. Sin embargo, es un elemento que habría que considerar, ¿no? Proximidad del buque. Cuando tú contratas un buque, ¿no? Pretender de que ese buque va a estar en el puerto que tú quieres en el instante que tú deseas es algo difícil de obtener, ¿no es cierto? Porque generalmente el buque que tú quieres está lejos del puerto que tú necesitas para cargar, ¿no? Entonces tú cuando te contactas con una compañía naviera, te contactas con ella y le dices, bueno, yo quiero un servicio para cargar la mercadería en un puerto de origen y llevarlo a un puerto de destino, pero el buque en cuestión, ¿en dónde se encontrará? No sabemos. Entonces, cuanto más lejos esté el buque del puerto de carga, ese trayecto se tiene que anexar al costo del flete, pues, ¿no? Porque el capitán de la nave o el dueño, el dueño del buque no te va a decir, no te preocupes, yo corro con el costo de petróleo desde Sudáfrica hasta Sudamérica y ahí recién comenzamos a calcular el flete. No, el transportista te dice, mira, yo en estos momentos me encuentro en Hong Kong. Y entonces si tú quieres que esté en un puerto sudamericano los próximos 2 meses, entonces tú tienes que cubrirme el costo desde Hong Kong hasta el puerto latinoamericano que tú me señales. Quiere decir que el costo del flete incorpora el costo de trasladar el buque de donde se encuentre al puerto de embarque. Cuanto más lejos esté este buque, más costoso será el flete, ¿no es cierto? Bueno, territorios en guerra, obviamente, si existiese un lugar donde existe guerra o guerra civil o terrorismo o cualquier tipo de violencia de esa naturaleza, el buque dirá, oye, ¿qué pasa si voy y me mandan pues una bomba, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú quieres que yo vaya a esos lugares o que pase por esos canales o que pase por esas costas, que hay riesgo de guerra, me tendrás que dar un bono pues, de guerra, ¿no es cierto? Eso significa un costo adicional por concepto de aceptar un servicio de transporte a través de un territorio de guerra, ¿no? Y finalmente, el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo en el flete marítimo generalmente abarca el 60% del costo del mismo. O sea, quiere decir que cuando alguien te cotiza un flete marítimo en general, el 60% es consumo de petróleo.
motivo por el cual cuanto mayor es el precio de barril de petróleo en el mundo, entonces los costos de los fletes suben. Si el barril de petróleo baja, entonces el flete marítimo baja. Bien, entonces estos son criterios para definir el costo de un flete, ¿no? Hay otros que vamos a ir viendo más adelante. Lo que viene a continuación es que cuando uno negocia un flete, se enfrenta a la existencia de posibilidades, porque los buques mercantes te pueden cotizar todo el transporte o te pueden cotizar desde la recepción de la mercadería en el puerto hasta la entrega de la mercadería en el puerto y todo esto junto. Esto nos lleva a 4 tipos de fletes básicos, ¿no? El flete liner, el free in, el free out y el free in and out. En este esquema podemos apreciar lo que les dije hace unos minutos atrás, ¿no? Que en la negociación de un flete existen 3 etapas. La etapa del embarque, la del transporte y la del desembarque. Entonces, los buques, el capitán del buque o la empresa representante del buque le preguntan al exportador o al importador qué cosa quieren que el flete abarque. Si quieren que abarque desde este punto de acá, que es el punto donde se coloca la mercadería en una posición FAS, que se llama Free Alongside Ship, libre al costado del buque, y a partir de ese momento el buque realiza toda su actividad hasta entregarla sobre el muelle al costado del buque en una posición deck, llamado Delivered Ex-Quay, o sea, entregado sobre el muelle. Esto sería la exposición total del flete que tú podrías contratar. Y por ende, también podrías contratar por partes. Tú podrías decirle al buque que no necesitas que ellos hagan el desembarque, pero sí quieres que hagan el embarque y el transporte. Y así sucesivamente, entonces, tenemos que de ahí nacen los tipos de fletes marítimos Trump. El primero de ellos, el LT, el Liner Term. Liner Term o LT significa lo siguiente, significa que el buque se va a hacer responsable por tomar la mercadería que se coloca al costado del buque en el puerto de origen, lo toma, lo embarca, lo transporta y una vez que llega al puerto de destino, lo descarga y lo pone al costado del buque en el puerto de destino. Quiere decir que en este caso los 3 elementos, el embarque, el transporte y el desembarque, son asumidos por el buque y por ende te cobra por eso. Cuando el exportador o el importador le pagan al buque por este servicio, le están pagando por la operación de carga, estiva, transporte, desestiva y descarga. Entonces, este flete se llama Liner Term. Si en la cláusula de fletes marítimos que se encuentra desarrollada dentro de lo que es el Charter Party dice LT, entonces significa que por el pago en dólares por kilo que le está ofreciendo el buque al embarcador o al charterer, entonces lo que tenemos es que el buque se hace cargo de las 3 etapas, asume todos los costos, absolutamente todos los costos que se generen en esas 3 etapas, asume la responsabilidad de la mercadería en esas 3 etapas, asume la operatividad
de todo lo que hay que hacer en esas 3 etapas y asume el riesgo de la operación en esas 3 etapas. Quiere decir que el capitán de la nave realiza todo a todo costo, a todo riesgo. Y por esa razón le cobra al que alquile el buque una cantidad en dólares por tonelada pactada en condiciones LT. Siguiente posibilidad, un embarque Trump conocido como FI. FI son las siglas de Free In, o sea que lo que nos están diciendo es que la primera etapa del embarque no va a ser considerada en este flete. Quiere decir que por alguna razón que en este momento desconocemos, el que embarca, el que alquila el buque, le dice al buque: nosotros no necesitamos del buque un servicio de embarque. Solo te necesitamos para transportar la mercadería. Y eso sí, en el puerto de destino ustedes tienen que cargarse del desembarque. Entonces, a este tipo de flete se le llama FI. Quiero mencionarles que algunas personas me dicen: profesor, pero ¿cómo un buque puede hacer operaciones en un puerto? Bueno, no es así. Lo que pasa es de que el buque en cuestión, si el dueño de la carga le dice: quiero que me cotices la operación de un buque, lo que hace el buque es llama al puerto y le pide una cotización sobre cuánto le cobraría por cargar y estivar su buque, teniendo en cuenta X cantidad de toneladas métricas de una mercadería en cuestión. Entonces el puerto le cotiza ese servicio al buque y el buque le cotiza ese servicio al dueño de la mercadería. En realidad lo que hace el buque es subcontrata los servicios portuarios tanto a las agencias marítimas como a las agencias portuarias o directamente a los mismos puertos, ¿no? Entonces, en el flete FI, la operación de transportes corre por cuenta siempre del buque y el desembarque en el puerto de destino también formará parte de esta responsabilidad, ¿no? Reiterándoles que en este caso, tanto el transporte internacional marítimo como la descarga en el puerto de destino, todos los costos de esa operación corren por parte del buque, todos los riesgos de la mercadería corren por parte del buque, toda la operatividad corre por cuenta del buque y la operación de embarque no. Quiere decir que si le pasara algo a la mercadería en el momento de la carga, podríamos decir que no es responsabilidad del buque. Tercer tipo de flete, el flete FO, Free Out, es el inverso al Free In. Quiere decir que en este caso el buque sí se hace responsable del embarque y del transporte, pero no se hace responsable de la desestiva y la descarga en el puerto de destino, ¿no? Siguiendo los mismos criterios que hemos visto con anterioridad, ¿no? Y finalmente tenemos el FIO, donde el que alquila el buque le dice: solo quiero que tú me cotices el transporte internacional, porque las operaciones de carga y descarga ya la hemos contratado con el puerto de origen y las operaciones de desestiva y descarga, de eso se está encargando el importador, por lo tanto yo necesito que tú, buque, te encargues únicamente del transporte. Y eso se llama FIO. Y con eso hemos concluido los diferentes tipos de fletes marítimos que se pueden negociar en el ámbito Trump. Gracias.